En el verano de 2002, poco después de iniciar mi trabajo en el distrito de Vadodara, en el estado indio de Gujarat, me enteré de una serie inusual de avistamientos de leopardos en una pequeña aldea llamada Antoli. Este pueblo, situado a unos 20 kilómetros de la Reserva Natural de Giambugoda, se convirtió en el escenario de un fenómeno difícil de explicar. Antoli era una aldea rural típica, con campos de cultivo irrigados que proporcionaban abundantes cosechas, y al mismo tiempo un refugio ideal para la fauna, incluidos los leopardos, que solían encontrar allí protección y criar a sus crías. Que los habitantes vieran leopardos con cierta frecuencia no era nada extraordinario. Sin embargo, los informes sobre un animal en particular, que al parecer había establecido una relación especial con una vaca, despertaron una gran curiosidad. Las quejas de los aldeanos fueron en aumento en septiembre de ese mismo año, cuando se avistó repetidamente a una leopardo hembra con su cría cerca del pueblo. Ante la creciente tensión entre las personas y el animal, el departamento forestal decidió actuar. Se colocó una trampa y, el 20 de septiembre, lograron capturar a la leopardo para luego liberarla en un bosque próximo. Los aldeanos sintieron alivio, pero también cierto descontento, pues la presencia de la felina les resultaba útil en algunos aspectos. Mantenía alejados a chacales y jabalíes que, de otro modo, habrían destruido sus cultivos. No había pasado ni un mes desde que la leopardo fue reubicada, cuando volvieron a llegarnos noticias de Antoli. Esta vez, los habitantes hablaban de un joven leopardo que parecía haber regresado y que, sorprendentemente, había desarrollado un vínculo extraño con una vaca. Al principio, las historias resultaban increíbles. Un depredador y su supuesta presa, uno al lado del otro, sin rastro de miedo ni agresión. Escéptico, decidí comprobarlo por mí mismo. El 17 de octubre viajé a Antoli, acompañado por algunos colegas y por un naturalista llamado Mano Taka. El lugar de los hechos era un campo abierto en las afueras de la aldea, donde vivía la familia de una casta desfavorecida con apenas unos cuantos animales. Una vaca, un ternero, un búfalo y dos bueyes. Era una escena común en muchos pueblos de la India, pero lo que presencié allí estaba lejos de ser cotidiano. Había una vaca de color rojizo, con un pelaje salpicado de manchas que se asemejaban a las de un leopardo, en torno a la cual giraba este fenómeno extraordinario. Todas las noches, entre las 21:30 y las 23, el joven leopardo aparecía, se acercaba a la vaca y se sentaba a su lado como si de su madre se tratara. Los aldeanos afirmaban haber observado ese comportamiento durante semanas y contaban que la vaca emitía a menudo suaves sonidos guturales mientras el leopardo frotaba la cabeza contra su cuerpo. Aquella noche me acomodé en el tejado de una casa vecina y desde unos 10 metros de distancia pude contemplar a ambos animales. El leopardo parecía completamente tranquilo y no daba señales de agresividad. La vaca también lo aceptaba con calma. De hecho, era como si fueran viejos amigos que se comprendieran perfectamente. Las interacciones entre ambos eran de gran ternura. El leopardo a veces apoyaba una pata sobre la vaca, y ella le lamía la cabeza como si fuera su cría. Este suceso se propagó rápidamente y empezó a atraer a gente de pueblos vecinos, deseosa de comprobar con sus propios ojos la increíble relación entre el depredador y su supuesta presa. También llegaron fotógrafos y periodistas, y la historia incluso apareció en un diario de habla inglesa de gran tirada. A pesar de la atención que despertaban, el comportamiento de ambos animales seguía siendo un misterio, desafiando los límites de nuestro entendimiento de la naturaleza. No todos, sin embargo, se sentían cómodos con esta amistad. Los ancianos del pueblo temían por la seguridad de sus hijos y pidieron al departamento forestal que retiraran al leopardo. Se optó por volver a colocar trampas para capturarlo, pero el animal era demasiado astuto para caer en ellas. Mientras seguía presenciando este inusual drama, me preguntaba cómo era posible una relación semejante. ¿Podría ser que el leopardo viera en la vaca una especie de sustituta de su propia madre? ¿O existía algún otro vínculo aún más profundo que escapaba a nuestra comprensión? Las respuestas parecían muy lejanas mientras me disponía a presenciar los siguientes capítulos de esta historia. Después de mi primera noche en Antoli, la extraña amistad entre el leopardo y la vaca no dejó de rondar mi cabeza.
Las preguntas que emanaban de aquella situación eran tan fascinantes como inquietantes. ¿Qué empujaba a un depredador, capaz de matar a su presa en segundos, a acercarse con tanta mansedumbre a una vaca? Y por otro lado, ¿por qué la vaca lo aceptaba como si formara parte de su familia? Los habitantes del pueblo me contaron que la relación entre ambos animales llevaba varias semanas desarrollándose. Parecía que el leopardo había elegido a esa vaca en concreto entre todos los demás animales del poblado. Los otros bóvidos, dos toros, un ternero y un búfalo, reaccionaban con cautela y temor ante el felino. Pero la vaca se comportaba de manera muy distinta, con una actitud casi maternal. Algunos aldeanos tenían su propia teoría. Creían que, dado que el pelaje rojizo y con manchas oscuras de la vaca recordaba el patrón de un leopardo, tal vez el felino veía en ella una especie de reflejo de sí mismo. Había incluso quienes especulaban que el leopardo pudo haber sido criado por esa vaca cuando era más joven, aunque no existían pruebas para sustentar esas hipótesis. Las explicaciones científicas también resultaban insuficientes. Algunos expertos sugerían que el leopardo, al carecer de congéneres en la zona, se sentía emocionalmente necesitado y encontraba en la vaca un tipo de consuelo o afecto que no hallaba en ningún otro lugar. Sin embargo, esa idea no resolvía el enigma de por qué la vaca lo aceptaba con tanta naturalidad. Mientras tanto, la cobertura mediática seguía aumentando. Naturalistas, periodistas y fotógrafos de fauna silvestre acudieron a Antoli. Se esforzaban por documentar el comportamiento de la peculiar pareja desde una distancia prudente, aunque el leopardo se mostraba esquivo cuando los flashes de las cámaras se hacían demasiado evidentes. Aún así, se lograron capturar algunas imágenes que demostraban de manera contundente la inusual amistad. En una de esas noches de observación vi algo llamativo. Un toro se unió a la vaca y al leopardo en el campo. El toro estaba nervioso y miraba al felino con recelo, pero no se produjo ningún enfrentamiento agresivo. El leopardo simplemente lo ignoró y siguió apegado a la vaca, como si los toros fueran meros secundarios en aquel drama. Lo que más me impresionó fue la serenidad de la vaca. No mostraba la menor señal de miedo o estrés ante el leopardo. Al contrario, parecía complacida con su compañía. Frecuentemente se rozaban con la cabeza, y a veces la vaca lamía al leopardo como si tratara de calmarlo. Aquello era, para todos los presentes, aldeanos y científicos, totalmente incomprensible. Aún así, los ancianos del pueblo mantenían sus recelos. Aunque no percibían un peligro inminente por parte del leopardo, temían que la situación se descontrolara. Les preocupaba sobre todo la seguridad de los niños que deambulaban de noche por la aldea, por lo que volvieron a pedir ayuda al departamento forestal. Se decidió poner en marcha nuevos intentos de captura. Se instalaron varias trampas en la zona, cebadas con animales vivos como cabras y gallinas. El leopardo, sin embargo, demostraba gran cautela e inteligencia, y no picó el anzuelo. Examinaba las trampas a distancia, pero no mostraba el menor interés en entrar, ni siquiera cuando se usaba carne como cebo. Era como si hubiera comprendido perfectamente las intenciones humanas. Ante el fracaso de las trampas, el departamento forestal valoró la posibilidad de usar un dardo tranquilizante para capturar al leopardo. Pero antes de que ese plan llegara a ejecutarse, el felino desapareció repentinamente. Durante varios días no hubo noticias de él, y la gente comenzó a pensar que quizás se había marchado para siempre. Sin embargo, justo cuando las esperanzas de volver a verlo se desvanecían, el animal reapareció, aunque con un comportamiento visiblemente distinto. La amistad entre la vaca y el leopardo parecía inquebrantable, pero seguían flotando grandes incógnitas. ¿Por qué insistía el leopardo en ese vínculo? ¿Y cuánto más podría mantenerse ese equilibrio tan frágil entre la vida silvestre y el entorno humano? Antoli se había convertido en un microcosmos de la naturaleza, donde las reglas e instintos primigenios parecían haber perdido su vigencia. Tras el retorno inesperado del leopardo a Antoli, el enigma sobre su relación con la vaca se volvió más intenso. Los aldeanos, que ya se habían acostumbrado a sus visitas, trataban de sobrellevar la situación lo mejor posible, aunque persistía la tensión, pues nadie podía predecir cuánto duraría esa frágil armonía. El leopardo mostró un comportamiento distinto al anterior. Pasaba más tiempo junto a la vaca
y se mostraba menos esquivo con la gente. Por las noches solía refugiarse en los campos o se ocultaba en barrancos cercanos, pero siempre volvía con la vaca. Esta rutina no solo intrigaba a los lugareños, sino que seguía atrayendo a científicos y periodistas deseosos de entender mejor aquel fenómeno. La vaca, por su parte, seguía comportándose como si el leopardo formara parte de su familia. En diversas ocasiones se pudo ver cómo lo tocaba con el hocico o incluso lo lamía, mientras que el leopardo se le acurrucaba, buscando su calor. Estas demostraciones de afecto resultaban enternecedoras y a la vez incomprensibles para todos los testigos. Lo más sorprendente era la aparente indiferencia del felino hacia otros animales. Los dos toros y el búfalo, todos ellos, parte de la familia de la vaca, reaccionaban de maneras distintas. Los toros contemplaban al leopardo con desconfianza, mientras que el búfalo mostraba una mezcla de recelo y curiosidad. Sin embargo, estaba claro que el interés del leopardo se centraba casi exclusivamente en la vaca, lo que acentuaba la singularidad de su vínculo. El departamento forestal, cada vez más presionado para encontrar una solución, reanudó sus intentos de captura. Varios empleados se encargaron de colocar estratégicamente jaulas trampa, y se barajó la idea de utilizar cebos de distinta clase, cabras, perros e incluso gallinas. Nada de eso funcionó. El leopardo lo ignoraba todo con astucia y precaución, frustrando cada iniciativa de captura. En diciembre de 2002, se produjo un hecho que marcó un giro en la historia. El leopardo fue visto atacando a una cabra en las inmediaciones de una jaula trampa, pero sin entrar en ella. Este incidente generó una vigilancia más estrecha, pues confirmaba que el animal distinguía muy bien entre lo que era un cebo artificial y lo que representaba una amenaza real. Las trampas seguían sin éxito, mientras el leopardo continuaba merodeando por la aldea. Con la llegada del invierno surgían otros retos. El aumento de camadas de cachorros de perro en la región proporcionaba una nueva fuente de alimento para el leopardo. Se recibieron denuncias de vecinos cuyos cachorros habían desaparecido, lo que evidenciaba que, pese a su curiosa relación con la vaca, el felino conservaba sus instintos cazadores. Esta dualidad era difícil de entender. Por un lado mostraba una insólita afinidad hacia una vaca que debería ser su presa. Por otro, mantenía su conducta predatoria sin problemas frente a otros animales. Este contraste generaba cada vez más inquietud entre los aldeanos. En enero de 2003, el caso llegó a oídos de varios naturalistas que querían registrar en vídeo el comportamiento del leopardo. Pasaron varias noches en Antoli, documentando cómo el animal hacía su aparición habitual entre las 21 horas y la medianoche. La vaca, de hecho, parecía presentirlo unos minutos antes. Levantaba las orejas y se quedaba mirando hacia el lugar por donde el felino solía llegar. Los aldeanos habían aprendido a reconocer esas señales. En una de esas vigilias nocturnas se presenció una escena muy significativa. La vaca empujó al leopardo con sus cuernos, quizá molesta por la cercanía. El felino no respondió de forma agresiva, más bien se apartó, volvió con un leve gruñido, casi como si tratara de calmarla. Ese intercambio mostraba que su relación se sostenía en una dinámica que desconcertaba incluso a los expertos en fauna salvaje. A medida que transcurrían los meses, la situación se volvía cada vez más compleja. La vaca y el leopardo seguían siendo un enigma, y pese a los esfuerzos del departamento forestal, el animal no se dejaba capturar. Parecía haber tomado la decisión de que esa vaca era su ancla en un mundo que consideraba peligroso. Entretanto, los aldeanos continuaban preocupados por la seguridad de su comunidad. La historia de Antoli se convirtió en un símbolo de la complejidad de la naturaleza, recordándonos que, aun en un entorno en apariencia estable, siempre puede haber espacio para lo inesperado. Pero nadie podía decir con certeza cuánto duraría ese delicado equilibrio. El leopardo y la vaca, unidos por circunstancias que no alcanzábamos a comprender, eran el centro de un drama tan único como impredecible. Los aldeanos de Antoli siguieron conviviendo con el leopardo, que a pesar de su naturaleza de depredador, no parecía suponer una amenaza directa para la aldea. Su vínculo con la vaca se convirtió en tema de conversación mucho más allá de la región.
Sin embargo, como sucede con todas las historias, llegó el día en que tuvo lugar un desenlace inevitable. Hacia la primavera de 2003, la frecuencia de las visitas del leopardo disminuyó de forma notoria. Era incierto si el felino estaba buscando nuevas fuentes de alimentación o si simplemente había decidido marcharse de la zona. Los habitantes comentaban que, por las tardes, ya casi no lo veían. Incluso la vaca mostraba menos señales de advertir su presencia. Aún así, muchos albergaban la esperanza de que volviera algún día. Un equipo de naturalistas y guardabosques se desplazó de nuevo a Antoli para documentar la situación. No encontraron huellas ni indicios del leopardo, pero el recuerdo de su paso seguía vivo entre los vecinos. La vaca continuaba tranquila y, en apariencia, indiferente, como si de algún modo supiera que aquel singular compañero ya no estaba. Los líderes de las aldeas cercanas se pronunciaron sobre el caso y acordaron dedicar la atención a otros asuntos, pues la supuesta amenaza del leopardo se había desvanecido. En abril de 2003 llegó la noticia de que había sido avistado un leopardo en una aldea de los alrededores. El rumor provocó cierta agitación, pero no pudo confirmarse que fuera el mismo ejemplar. Tras una investigación sin resultados concluyentes, las historias sobre el extraordinario leopardo de Antoli quedaron ya transformadas en leyenda. Con el paso de las semanas, el interés mediático disminuyó. Fotógrafos y periodistas, que en su día abarrotaron la aldea, se marcharon en pos de otros proyectos. Los residentes de Antoli retomaron sus vidas diarias, pero el recuerdo de la peculiar amistad entre la vaca y el leopardo quedó grabado para siempre en su memoria. Los científicos que estudiaron el caso desarrollaron distintas teorías acerca de las causas de tan sorprendente suceso. Algunos creían que el leopardo vivió un episodio determinante en su infancia que condicionó su relación con la vaca. Otros sugerían que la vaca, por su aspecto y su carácter apacible, habría ejercido como sustituto de otros leopardos. Pero, en última instancia, todas esas hipótesis se quedaron sin una respuesta definitiva. La esencia de aquel lazo solo la conocían, en realidad, los dos animales que lo habían formado. Un año después, en la primavera de 2004, se avistó en la región un leopardo que exhibía comportamientos similares. Sin embargo, ya no estaba la vaca que había protagonizado aquel episodio fascinante. Parecía que el felino, finalmente, había emprendido su camino en la naturaleza. Tal vez había alcanzado la madurez, formado pareja o se había integrado en un nuevo territorio. Fuera como fuese, su capítulo en Antoli había terminado. Los vecinos de la aldea seguían recordando con asombro la increíble amistad que presenciaron. Transmitían la historia de generación en generación, siempre con la misma mezcla de admiración e incógnita. La leyenda del leopardo y la vaca pasó a formar parte de la cultura local, simbolizando los misterios que la naturaleza puede ofrecernos. También yo pensaba con frecuencia en lo sucedido en Antoli. Aquel episodio me recordó que el mundo está lleno de secretos que van más allá de nuestras explicaciones. La relación entre el leopardo y la vaca trascendía la categoría de simple curiosidad. Representaba un ejemplo de cómo lo inesperado puede romper los límites de nuestro entendimiento. Y así concluyó la historia, sin un desenlace dramático, pero con la silenciosa certeza de que algunos misterios están destinados a permanecer en ese estado, inexplicados y repletos de magia.